Radio H. ...19:13, arrancamos aquí en Radio H, Salgan al Sol, en la radio de Homero Mansi, que queda aquí en Belgrano 3540. En los controles está Eugenio Martínez y Edison Burbano, anda por ahí Mariano Quiroga jugando al Tetris, no sé qué está haciendo. A mi izquierda, mire, qué lindo. A mi izquierda está el candidato de la Social 21 a presidente de la Nación, ¿no? Martín Ayerbe. Sí, así es. Así es, muy bien. A mi derecha, dos personas. Una es el pájaro Kenning, amigo entrañable de Dalma, y mi amiga Anita Zen, que vino, no sabemos a qué, pero vino, que para mí importa que... Tiene cosas para decir. Tiene cosas para decir seguramente, así que hoy ahora la vamos a hacer ver, vení. La vamos a hacer, vengan porque el público de Anita es muy exigente, así que la vamos a traer acá. Gracias por... Y aparte, mucho hombre acá, ¿no? Mucho huevo, dirían, en el barrio. Y Romina, por supuesto, Hola, por ahí. ¿qué tal? Romina Cortaberría, que no le gusta hacer declaraciones. No, pero declara. Pero declara. Poco fuerte. declara, sí, fuerte declara. Así que bueno, Salgan al Sol, la idea es, por lo que los convoco, es para hablar del CEL Nacional. Qué paradoja, ¿no? Estamos siempre preguntando lo que somos, pero no nos preguntamos qué queremos ser. Y me parece que es lo que viene, ¿no? Me parece preguntarse qué es lo que queremos ser finalmente, si queremos ser una colonia, semicolonia o neocolonia, o queremos ser un país de verdad. Y me parece que en eso hay que construir un hombre nuevo, un argentino nuevo, y acá le dejo juego ahí, le tiro un pase a Martín porque él viene trabajando sobre el hombre nuevo, y también al pájaro, ¿no? Para que bueno, ellos que para mi gusto son los que más saben de esta mesa, podamos profundizar, digamos, en el ser nacional. No sé qué. Interesante propuesta. Usted Gustavo, sabe que. muy interesante. Usted sabe que siempre me parece a mí que hay que filosofar un poco, porque la realidad es tan abrumadora que no nos deja pensar, ¿no? Que estamos como constantemente aprisionados, digamos, en las cosas cotidianas y no podemos pensarnos. Entonces, cuando uno no se puede pensar, no sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe qué tiene, bueno... Y sí, cuando uno está demasiado ocupado... Mirá, yo me acuerdo, mi pibe, mi hijo Valentino, estaba estudiando industrial, digamos, doble jornada, y aparte estaba estudiando música, y aparte estaba haciendo natación. O sea, viste, los padres queremos que los pibes estén ocupados haciendo cosas, viste. Bueno, nos sentimos bien si los chicos están haciendo muchas cosas. Y en un momento me dice, viejo, quiero charlar con vos, qué sé yo, viste. Yo dije, a ver por dónde viene la movida. Adolescente, viste, tener una conversación así tete a tete con un adolescente, y decir, bueno, ¿por dónde va a venir? Me dice, mira, viejo, quiero dejar el industrial, estoy como saturado. O sea, salgo a las 5, de ahí me voy a natación, después me voy a clase de música el otro día a la mañana. Y el argumento que me dio me dejó pensando, y tiene que ver con esto que planteabas vos. Me dice, no tengo tiempo para pensar en lo que me pasa. Y yo lo vi así, viste, que tenía 15 años. Y dije, sos un grosso, me convenciste. No, porque yo iba un con existencialista. Claro, yo iba a ir con toda la discusión de no, tenés que estudiar industrial porque es importante. O sea, yo soy un tipo que defiende la educación técnica porque... Más allá de la estructura industrial, que lamentablemente en este país cada vez tenemos menos, es bueno que los pibes estén vinculados a tareas útiles, ¿viste? Si no, ¿viste? Los bachilleres y los comerciales, es estar 5 años sentado mirando al frente. Así, o sea, son 5 o 4 horas de apoyar el culo y que se vaya engordando y te salen después pibes de secundario con culo gordo, nada más. Sí, ¿Te recibiste de culo gordo? Y en esa educación se cuela, digamos, ¿no? Este ser nacional europeo, si se quiere, ¿no? Claro, demasiado teórico. Y ese ser empieza, sí. porque ahí se empieza a reflejar, digamos, uno se empieza a reflejar en otros, ¿no? Y nunca en lo propio. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos para entender qué somos y qué queremos ser, es que somos pensados, digamos, de otros lados, de otras capitales,
ella no quisiera ni siquiera decir capitales, sino de aparatos, digamos, de dominación institucionalizados. Entonces nosotros estamos pensados de tal manera que creemos que eso es lo que tenemos que ser. Que ese es el mundo. Exactamente. Martín, abro así como para... Bueno, Anita, vos podés participar, ¿eh? la cuestión que plantea el pájaro es clave, la que plantea su sobrino. No, mi hijo. ¿Tu hijo? Sí, directamente. Lo que plantea el pibe es clave. Es un existencialista en potencia. Porque nosotros partimos de esta concepción que los seres humanos estamos hechos de tiempo. Y que lo que nos define a nosotros es lo que hacemos con nuestro tiempo. No hay una esencia en los seres humanos. Las plantas son trampas de energía. Viven en una única posición y mueren donde nacen y absorben energía solar y química con la cual realizan la fotosíntesis y su reproducción. Los animales son trampas de espacio. Necesitan un coto de caza para vivir. Sin coto de caza no pueden realizar su vida. Tanto sea un plano, un coto de un campo de pastoreo, un coto de caza en un plano, o en un volumen, en el mar, o en el aire, pájaros o peces. Ahora, a diferencia de plantas y animales, los seres humanos somos trampas de tiempo. Porque la existencia, lo que nos hace seres humanos, es el capturar tiempo. Y en esa captura de tiempo, en ese atrapar tiempo, crear la vida humana que se expresa a través de la cultura. Claro, yo te agregaría una cosa, trampas de sentido. De tiempo, no me quiero ir del tiempo, porque también hay que pensar que ese tiempo, el sentido lo da la filosofía. Atrapado por el hombre, tiene que tener algún sentido. Bueno, pero ahí entra arte, ciencia y filosofía. Nosotros no quiero avanzar en el programa estipulado, compañero Martín. Bueno, el tema del tiempo es clave para nosotros porque nos dimos cuenta de 3 errores profundos que ha cometido la humanidad con respecto al tiempo. Los 3 errores son estos. El primer error es el materialismo. Tanto el materialismo de derecha como el materialismo de izquierda. La izquierda es esclava de la realidad. Es aquella que habla de las condiciones materiales de existencia y aquella que habla de la correlación de fuerza. Entonces, si la conducción es la izquierda, nunca va a haber una transformación porque cree solamente en los aparatos materiales, no cree en el espíritu, no cree en la existencia del espíritu y el alma humana. Entonces no la podemos subir al debate porque afirma que lo que nosotros decimos es falso. Entonces, en vez de debate se convierte un palo en la rueda, que en algún momento va a haber que sacar. Y bueno, en todo caso tienen el INADI para ir a denunciarnos, pero la derecha es autómata de la guita. La derecha es autómata de la guita, todo lo piensa en guita. Todo el debate político que hay en la Argentina, como lo conduce la derecha, es el debate de la asignación presupuestaria. Nunca va a alcanzar la guita para hacer lo que nosotros soñamos hacer. Entonces, para construir la Marina Mercante y nacionalizar el comercio exterior, no hay guita. Para que todos los pibes terminen el secundario bien alimentados, lúcidos y listos para trabajar, no hay guita. Los hospitales, no hay guita para nada, porque la derecha primero pone la guita y después sobre la miseria reparte. Entonces, tiene que haber una idea superior a los materialismos de izquierda y de derecha en la Argentina, que es en el único lugar de la patria grande donde podemos lanzar esto. El otro lugar donde estamos cerca es Bolivia. Lo que pasa es que a Bolivia le falta otra pata, que es la de ciencia, que nosotros los argentinos le tenemos que trasvasar a los bolivianos para emparejar la situación, y que en ese el segundo error de la humanidad, además del materialismo, que es el primero, que es el fundante, el segundo error es el imperialismo. En el imperialismo, cuando se conquista un territorio, se conquista a las personas que están en ese territorio, a ese pueblo, y se lo convierte en territorio, se convierte a las personas en territorio, en animales. Pero es un error inclusive para el opresor, porque mientras el pueblo oprimido no tiene su tiempo propio de existencia, su tiempo nacional, su ser tiempo, como nación, como pueblo, el opresor ocupa su propio tiempo en oprimir a la otra nación.
Es un error de tipo dialéctico, diría Hegel, que los argentinos sabemos explicar a través del folclore. Cuando Armando Tejada Gómez dice, estamos prisioneros, carceleros, yo de estos torpes barrotes y tú del miedo, no hay quien le compre la suerte al dueño de los candados, murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, Alberna nomás la soltó, nomás para verle el vuelo. Qué lindo va a ser el mundo del hijo del carcelero. Yo no sé si Armando Tejada Gómez leyó a Hegel, pero para los argentinos es más claro. Y claro. Es más fuerte en nosotros. Entonces, no sé si la dialéctica de Hegel es superior a la de Armando Tejada Gómez. Sí, porque ahí tenés en realidad lo que tenés ahí, en ese dejar hacer, digamos, cuando vos sos el opresor, el oprimido genera cultura de laburo. O sea, cultura de resistencia. Exactamente, pero la cultura la hace el trabajo. Sí. O sea, el trabajo, no el empleo. El Son trabajo, dos cosas diferentes. El trabajo. Entonces, en ese trabajo... El trabajo como orden sagrado de los pueblos originarios, de los incas, como orden sagrado. Si uno en el trabajo genera la cultura, o sea, la cultura se genera en el trabajo, en la modificación, digamos, de la materia, o sea, el tipo que es el opresor, ¿cuál es el trabajo del tipo? Oprimir, no trabajar. No trabajar. No trabajar. Entonces, es un capitalista, pero claro que sí, porque entonces, la guerra es estrictamente la dialéctica se da entre ahí. Entonces, al no ser como lo que busca es que el oprimido lo reconozca, lo que le pasa al opresor es sentir una profunda bronca, porque al fin de cuentas, digamos, cuando llega a materializar la dialéctica, el tipo tiene que ser reconocido ¿por quién? Por lo que oprime, o sea, no está a su nivel. Porque esa es la dialéctica del amo y el siervo que Hegel explica, pero que Armando Tejada Gómez lo hace de manera superior por lo siguiente. Los argentinos somos sentipensantes. Bueno, toda la especie humana, pero sobre todo los argentinos. Los argentinos sentimos y con sentir usamos imágenes, poesías, cantos. Ahora, para pensar usamos matemática, lógica, pero también a veces no usamos solamente el sueño para soñar, usamos el sueño para pensar o usamos a veces la vigilia para soñar. Porque el argentino no descansa, no tiene paz. Su propio existencialismo lo hace no descansar. El tercer error que comete la humanidad, el primero es el materialismo, el segundo es el imperialismo, que es convertir a los otros en cosas, en territorio, convertirnos en animales. También de materialismo. Que es un materialismo, claro. Y el tercer error, que es el tercer materialismo por evolución, es la guerra. Perón lo decía claramente, dice, cuando vio el desastre que ocurrió en Europa con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la cual él fue testigo porque fue agregado militar, y vio lo terrible, las vejaciones humanas que se producen en la guerra, el desamparo total y el abuso sobre los débiles, porque los peores crímenes de la Segunda Guerra Mundial no fueron entre soldados, fueron cometidos contra mujeres y contra niños. Entonces, ese tercer error, Perón decía, la guerra es terrible, es como que una persona se vuelva loca y rompa todo adentro de su casa, y después lo tiene que volver a construir, porque después que rompió todo, va a tener que volver a empezar. Entonces, nosotros en Social 21 solemos decir de que la guerra es probablemente el peor invento de la humanidad porque es justamente una persona que se vuelve loca, rompe toda su casa y asesina a sus hermanos. Entonces, esos tres errores son tres errores hijos del materialismo. Y la única posibilidad que tenemos los argentinos de liberarnos es a través de un espiritualismo patriota, un sentimiento patriótico que sea tan profundo filosóficamente que rompa los materialismos, porque no tenemos ningún interés ahí. Y esto es lo que decía un poco el Che, volviendo al principio, con el tema del hombre nuevo. El Che lo que plantea, le dice a sus compañeros, che, miren que si esto es por una cuestión de distribución del ingreso, si la revolución es por sí, plata, si estamos peleando por cosas, no me interesa. No cuenten conmigo. Tiene que haber como un desafío en términos de qué ser humano va a producir esta revolución. Y no como resultado de la revolución victoriosa,
sino qué ser humano produce el proceso revolucionario, la lucha. ¿Qué clase de ser humano produce? Bueno, es el producto. Hay tres en la historia Y mundial. volviendo al tema del materialismo, perdona que te interrumpa, Martín, es si hay materialismo de izquierda y hay materialismo de derecha, y esos materialismos están expresados en los partidos políticos, ¿no? Yo podría decir, bueno, escucho los partidos de izquierda, vamos a repartir las cosas. Escucho los partidos de derecha, no vamos a repartir nada. Están hablando de cosas, ¿no? Ese materialismo expresado en el plano político, si yo lo analizo en la República Argentina, el correlato, lo que le ponemos enfrente a ese materialismo, ¿dónde está expresado hoy? ¿Dónde está la discusión que se le da al materialismo? En la Argentina hoy está en quitarte. Porque a mí, en quitarte hoy está en esta materialismo. mesa. Porque para mí el materialismo hoy en Argentina es el electoralismo. Es decir, aquel... Sí, la política como fin y aparato. Exactamente. Sí. Es decir, aquel pibe, ¿no? Ponete este pibe que dice, che, a mí me empieza a interesar la política, se empieza a interesar a leer algo, se quiere formar, se acerca a alguna agrupación, participa, escucha, ve y empieza a sentir, porque esto es sentipensante, ¿no? Empieza a percibir que los fines son un poco bajos, que él se había acercado a la política con una pretensión más alta, pero ve que están hablando todo el tiempo de un candidato, o de los recursos para esto y los recursos para lo otro, y que no, y que lo... Entonces, el electoralismo de alguna manera está degradando la política a objetivos materiales. Bueno, porque los pibes, los jóvenes argentinos, las chicas y los chicos, son muy proclives al voto de pobreza. Esto, quien esté rodeado de jóvenes, dejad que los niños vengan a mí y comprobarán que hay en los pibes una rápida suscripción al voto de pobreza. Los jóvenes quieren más bien estudiar, hacer deporte, alguna disciplina artística, pero la guita no está en su imaginario, no está en su deseo. Entonces, para que el materialismo triunfe en esos jóvenes que luego se hacen viejos y materialistas, el capitalismo lo que necesita es despojar al argentino de su sustento, de su trabajo. Entonces, la manera de triunfar del materialismo es violenta, no es por razones ni por sentimientos, es por desposesión. Cuando a vos te convierten en desocupado, cuando a vos te dan un plan social para tener una subvida a 5.000 pesos por mes, que es lo que más paga el plan social más alto que hay. Cuando vos hace 20 años que trabajás en negro, y estoy hablando de 4 millones de desocupados, 4 millones de planes sociales y más de 9 millones de trabajadores en negro que hay hoy en la Argentina. Eso es más de la mitad de la población. El 60% de los argentinos están en esa condición. Entonces esa disposición lo que genera es que el capitalismo domina porque le roba la posibilidad de trabajar y ganarse el sustento por sí mismo, y cuando le quita esa materialidad, lo vuelve materialista porque en lo que tiene que estar concentrado y preocupado es en realizar su propio materialismo, que es sobrevivir en el capitalismo. El pobre tiene que volverse materialista porque si no... Claro, como estrategia de supervivencia. El discurso que termina diciendo esto es, bueno, pero vos qué te pensás, que vamos a comer asados de dialéctica. Claro. No, querido, nosotros necesitamos crear el pleno empleo en la Argentina, porque creando el pleno empleo en la Argentina a través del Estado empresario, liberamos al argentino de la opresión material. Cuando el argentino está liberado de la opresión material que le produce capital por desposesión, a partir de ese momento tienen que entrar los 3 elementos que hoy yo venía a plantear, que es arte, ciencia y filosofía, como los 3 elementos para construir el hombre nuevo. Bien, eso va a ser después de un temita que debe estar, a ver si está el del pájaro, ¿no? Ok, vamos a buscar a... ¿Sí? ¿El de WhatsApp? Sí. Mándame el tema del pájaro, que hace un pequeño corte. Vamos a escuchar un poquito a Anita a ver qué piensa de todo esto. Lo vamos a hacer debutar. Está Homero por ahí también. Aplauden allá, muy bien. Anita, tenemos que poner una voz femenina también a hablar. Y bueno, y entra Homero y ya vamos armando la mesa. Ya volvemos. Radio H.
19:38 me acaba de cambiar, iba a decir 37, pero me acaba de cambiar justo el cosa. Si no me hubiera interrumpido el pájaro, No, lo no decía te 37. olvides que somos seres de tiempo, así que Sí, un exacto. segundo más o un segundo menos y te podés perder un dedo, ¿eh? Sí, tal cual. Veníamos bien. Bueno, quiero Pero saludar pasaron cosas. a toda la gente que está viendo, que es una banda, Juan Cinguita, Hernán Fernández, Gus Matiu, mi amigo de Neuquén, Silvia Labaza de Zona Norte, de, si no me equivoco, Martínez, Eduardo Mauricio, Caito, mi amigo Caito. Labaza dice, me encanta Martín. Juan Cinguita dice, qué buen programa. Yo fui al industrial las escuelas Ragio. No sé qué es eso. Sí, están ahí en Ajá. Núñez. Ah, mira, no sabía. Al lado de la Magnífica escuela casa de estudios. Sí. Milaísma. Daniel Gaba dice, no se hace política, se hace clientelismo político. Juegan a ver quién tiene más votantes. Anita Castigá Paula, no sé qué le pasa a Caíto, pero bueno. Él quiere que lo castiguen, en realidad es un tipo autoflagelante. Ah, sí. Sí, se autoflagela. Es un tipo, dibuja todo el tiempo. Esta gente que dibuja todo el tiempo. Yo era un tipo que dibujaba todo el tiempo. Y ahora estás en radio. para Ahora no, autoflagelarte. yo gané una beca en Bellas Artes cuando era un niño y la perdí, obviamente. No pasa nada. No, todavía sos joven. Si no hubiera sido, no sé, Minujín, por ahí. Por ahí. No sé. Bueno, es lo que hay que devolverle al argentino, ¿no? Exactamente, el tiempo libre. Hay que El devolver al tiempo libre. argentino. El ocio. El ocio. El tiempo libre es un producto primario del proyecto de liberación nacional. Porque nuestro objetivo de pleno empleo es garantizar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. En esas 8 horas de recreación es donde crece el hombre nuevo. Digo hombre nuevo, H mayúscula, en sentido de género humano, Sí, hablando de seres humanos. No por ninguna cuestión, sino porque ha sido planteado así. Hay 4 en la historia de la humanidad que plantearon la cuestión del hombre nuevo, por lo menos que yo recuerde. Uno es Cristo, hace 2000 años, que planteó claramente, dijo, hay que romper la alianza. ¿Qué alianza? La alianza del materialismo judío. Hay que romper la alianza del materialismo judío y hay que ir hacia un hombre nuevo. Bueno, lo clavaron en un madero, no le fue muy bien. No es un buen ejemplo de No sé, como pero para mirá, la victoria. el marketing que tuvo durante 2 años sigue vendiendo cosas. Pero talla. Los que somos cristianos sabemos el filo político que tenemos, porque hace 2000 años que hay una doctrina basada en el amor que talla y muy fuerte. Después vinieron los aparatos materiales. Cuando Pedro dijo, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, bueno, eso ya es un aparato. Ya tiene menos que ver con lo anterior. Porque fue el trasvasamiento de del plano espiritual político. Claro, a mí me gusta hacer un Después paralelo. la asamblea, porque el concepto asamblea es el concepto que Iglesia. se expresa en eclesia. En griego se dice eclesia, el significado es asamblea. Y después viene el aparato, pero... Te meto un paréntesis. Mira, vos sabés que, viste que los cristianos siempre tenemos que andar explicando de que no es lo mismo la iglesia que el cristianismo. Y yo encontré una forma para Y que explicarlo. el Partido Justicialista no es lo mismo que el movimiento peronista. Así lo explico. Bueno, sí. Lo que digo es, Sí. ser peronista no es lo mismo que ser del PJ. O sea, el PJ al peronismo Es un instrumento, es la un aparato. iglesia al cristianismo. Son aparatos, Son instrumentos, son nada aparatos. más. son No tienen esencia y no tienen, Claro. no Al tienen pan, espíritu. pan, al vino, vino, sobre las Tal cartas cual. a la mesa. Claro, tal cual. Así acá Bueno, está el todo. otro que lo plantea después de Cristo, en segundo término, es Gramsci, cuando publicaba en Los cuadernos, el nuevo Orden, ¿no? Era un periódico que él publicaba, y en ese nuevo orden empieza a plantear un nuevo orden, un hombre nuevo, Nuevo sujeto. un nuevo sujeto, dice Gramsci. El tercero es Perón, con el Congreso de Filosofía en 1949. Para el año 48, Perón ya había hecho toda su obra, porque el mal hay que hacerlo rápido, decía Judas, pero el bien también. Si no estamos como estamos, cuando la derecha gobierna la Argentina, gobierna usando todo el poder que tiene, y te rompe el orto, rápidamente. En el primer año Macri, entre el primero y el segundo, hizo todo. Sí, en diciembre hizo Todo, desastre. hicieron todo. Pero igual le quedó Para cuando tronco los, para hacer más después, cuando los ¿eh? progres gobiernan, se moderan, bueno, no vayamos tan fuertes, La se van a relación enojar, de la correlación de fuerzas. fuerzas. Compañero. Entonces, pero el bien que hace Perón del 46 al 48, ahí construye la Argentina, la nueva Yo Argentina. voy a dar Y dice, un consejo a necesitamos los un hombre militantes. nuevo. Vamos a ir bajando consejos a los militantes. Cada vez que usted escuche que algún compañero le dice
explicándole algo de la situación. Bueno, pero la correlación de fuerzas, ¡paf! ¡Cachetazo! Un golpe al medio. Así, O a lo ese, Batman, a el meme, Robin. Eso, el meme de Batman. Sí, y Robin. sí, hay que Va, armar, Batman ahí, ¡pa! hay que armar uno con el tema de la correlación de fuerzas. No Dale, se sí. puede echarle la culpa a la correlación de fuerzas sin antes haberlo intentado. Hay que intentar nacionalizar el comercio exterior. No, Si nos va compañero, mal- la relación de fuerza no nos da. Si nos va mal, volvemos sobre nuestros pasos y lo volvemos a intentar más adelante. Ahora, no se puede decir, aquellos que no lo han intentado en su vida, toda la partidocracia demoliberal, porque Perón se nos va en la década del 70. Todos los que son parte de la partidocracia demoliberal en la Argentina en este momento son lo suficientemente grandecitos y responsables del actual estado de situación del país. De una caída constante del trabajo en blanco en la Argentina, que tenía en 1980, 4 años de dictadura militar, cuando aparece el primer índice de desocupación registrado. ¿Por qué no hay antes? Porque no había desocupación. El primer registro de desocupación estadístico que tiene nuestro país en 1980 es del 2,6% de desocupación. Había un país de 25 millones argentinos y 12 millones y medio de trabajadores estaban en blanco. El 80% de los trabajadores argentinos estaban en blanco. Había un porcentaje del 15, 17 en negro y un 2,6 de desocupación, 1980. Esta caída es constante y estamos de manera firme y constante con una caída del trabajo en blanco que ha llegado al 40% en este momento. Y lo que crece, lo único que crece es la desocupación, los planes sociales y el trabajo en negro. Eso es lo único que crece en la Argentina. Y si nosotros miramos 1980, 2015, vemos que en 1980 teníamos 12 millones y medio de trabajadores en blanco, pero en 2015 tenemos 11 millones 700 mil. Entonces, hay que observar lo que está pasando en el país, porque eso genera una degradación humana profunda, donde se crean subvidas, donde no hay plena realización espiritual del argentino, y después se le pide a la gente que entienda el proceso político, y encima se le falta el respeto al pobre, tratándolo de pelotudo porque votó a Macri. Es de cuarta. Sí, Nosotros tenemos que ¿sabes recuperar qué, una dimensión de tipo espiritual, Martín? pero que necesita de una base material, porque si no, esta queja que se hace de los progres que nos dimos cuenta de que el consumo no genera conciencia. ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo estuvieron pensándolo para darse cuenta de que el consumo, de que el materialismo no genera conciencia? Entonces, este es uno de los... No, genera una conciencia acorde al consumo. Bueno, pero esta es una de las quejas de la Cámpora, que plantea que, bueno, no, mirá, el consumo... Armaron un plan de consumo. No dio resultado en términos de conciencia. Y ahora putean a la gente. Pero bueno, a eso, mira, Martín, yo estoy Es un pensando poco en injusto esto. con el pobre, porque Conciencia y el que hombre trabaja nuevo. hace, el que Escuchame. trabaja hace 20 años en negro en la Escuchame un Argentina, poquito, que te quiero decir dice, algo yo en quiero un relación cambio. a lo que vos estás diciendo. Una de las cosas del hombre nuevo es aprender a escucharnos entre nosotros. Seamos nuevos en eso. Porque vos hablas del hombre nuevo y la conciencia, no estamos hablando un poco de eso. Porque hay cosas que vos planteas que son interesantes, Martín, y que les quiero dar una vueltita. Bueno, dale. Mira, yo veo que el problema, a veces, más allá de los diagnósticos económicos y sociales que tenemos en Argentina, que ya sabemos que estamos para el orto, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué? Hay algo en la dirigencia, o sea, para poder enfocar un poco dónde está el problema, que es cuáles son las características de la dirigencia que tenemos que no nos lleva a construir una conciencia más favorable al pueblo argentino para poder liberarse, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué es lo que pasa que nuestros dirigentes no nos llevan a tomar conciencia como para que podamos salir de este corset de situación, ¿no? Social y económica. Una de las... Eso en relación al materialismo y a lo que decíamos recién del electoralismo, yo creo que es que no sé, a ver, ¿qué clase de conciencia se puede generar en un militante que está constantemente pensando en especulaciones electorales? O sea, ¿a qué tipo de conciencia convocamos a una persona que está... Su actividad práctica, su praxis concreta, Sí, es ir de una reunión a otra reunión, a otra reunión, a otra reunión, a otra reunión, y en todas las reuniones lo que escuche, lo que debate y lo que se habla es de candidatos, de personas, de roscas, de estratagemas, y no se hablan de los grandes temas nacionales, no se habla de eso. Sí, no hay un proyecto. No hay... Ese tipo de sujeto, ese hombre y mujer argentinos, después de una cantidad de años donde la militancia se convirtió, o sea,
convirtieron la política en pragmatismo. Cuando la política está vinculada a valores altos de las comunidades, a valores espirituales, filosóficos, profundos del ser humano. La degradación de la política convertida solamente en la especulación electoral y en una feria de vanidades ha hecho también que el militante de base entre en esa dinámica. Entonces, el hombre nuevo, la valentía, el valor, el desplante, el jugársela por tu país, puede estar enmarcado en un proceso que de acá al el domingo de las elecciones lo único que hagan los militantes sea especular con cómo se conforman las listas. Es decir, ¿qué tipo de persona es el militante que no sale a la calle y es capaz de vincularse a otros desde un ambiente más callejero, jugado, valiente? Bueno, pero ahí juegan otras cosas también. También juega la formación, la responsabilidad ciudadana o la responsabilidad nacional, si quieren, con respecto a su país. Empiezan a jugar otras cosas que me parece que no hay, digamos, lugares, o al menos este es uno, pero donde milita Martí, donde está vos. Pero esto de responsabilidad, porque no será como responsabilidad republicana. Sí, no estaremos también generando un hombre más. O sea, el argentino se convirtió en un republicano. O sea, Bueno, por sí. la república y por las instituciones, Sí, Lelita Carrera. no nos tiremos ni un pedo. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo pero déjame meter un volcado. Espera que quiero presentar a Carlos Mayo, un amigo. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo andás? Hola, Carlos. Bien. Que bueno, se va a incorporar a la charla. El debate es el ser nacional y continuamos. No, lo que quería decir yo, un poco escuchándolos a todos, que me parece muy interesante lo que están planteando, es que justamente nosotros, los militantes, los ciudadanos, la gente de a pie, tenemos que hacer un cambio, pero radical, de paradigma, porque digo, no podemos seguir construyendo si nos seguimos apoyando teóricamente quizás en teorías que ya hoy no resisten en esta coyuntura. Entonces, cuando vos vas a reuniones de política, por ejemplo, retomando lo que vos decías, notás que no se está hablando de lo que realmente hay que hablar, que es cómo nos vamos a emancipar. Y para emanciparnos como sujetos, obviamente tenemos que deconstruirnos primero. O sea, tenemos que sacarnos todo el ropaje teórico, que de alguna manera, bueno, yo lo digo por haberlo vivenciado en la facultad, después de 8 años de estudiar literatura y de haberme incorporado teoría a la escuela de Frankfurt. Uno se incorpora, y de repente sos como un disquete en ese momento, un chip. Una esponja. Salís y decís, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Y ahora qué? temblás, ¿y ahora qué? Y la realidad te choca y chocás vos contra la realidad y decís, y todo esto no me sirve para nada. No porque la formación no deba existir, sino porque todo esto no me sirve para comprender al otro, a la realidad del otro, a las distintas realidades que circundan en nuestro país, desde como decías vos, el pobre que uno lo putea porque votó a Macri, porque obviamente no tuvo acceso a las mismas posibilidades que nosotros, el clase media o aspiracional que sí tuvo acceso a las posibilidades que tuvimos nosotros, igual vota a Macri, el clase alta, o sea, estamos lidiando con todas clases sociales distintas, con distintos accesos a la educación. Entonces digo, cuando uno hoy intenta pensar hacia dónde vamos, que es lo que yo pienso todo el tiempo, por lo menos yo milito por una nueva constitución en algún momento, milito para que sea participativa, milito para justamente llevar adelante lo que dice Linera, la potencia plebeya. O sea, que justamente se cruce todo la potencia de las distintas comunidades que hoy nos cruzan a nosotros y que no tenemos en cuenta. Esa potencia plebeya puede generarse, puede darse, puede fructificar en el marco del paradigma de la democracia liberal. No. A eso voy, es decir, hoy 20 de diciembre, hoy me permito decir, hoy soy insurreccionalista, porque es 20 de diciembre. Por ahí mañana se me pasa. Sí, sí, pro yankee, pero bueno, eso es otro tema para charlar. Para nosotros tiene que ver con una cuestión de origen. Nosotros no creemos posible que de la academia nazca la mujer y el hombre nuevo. No va a venir de ahí. No va a venir de la academia. No va a venir de Claxo, no va a venir de Flaxo y no va a venir de la Concheta Universidad de Buenos Aires. La mujer y el hombre nuevo van a nacer en el barro y la sangre con urba, que es donde está la vida real. El problema que tienen los progres, los keynesianos, es que la sangre y el barro, como son reales, les dan miedo. No es lo que buscan. Lo que buscan es
masturbarse en las Intelectualidad. redes sociales a través de su batalla cultural, la cual perdieron sin tirar un solo tiro. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de algo. Nosotros venimos de la fábrica, de los talleres, de los oficios manuales, como millones de argentinos. Y lo que nos pasó en un momento era intuir que necesitábamos una metafísica. Intuirlo, no teníamos muy claro cómo, pero intuíamos que había un plano espiritual que en nuestra acción gremial y política tenía que ser muy fuerte, porque eso no, cuando aparecía lo espiritual nosotros sentíamos que éramos fuertes, que éramos más fuertes que las razones gremiales o políticas. Y esto ocurrió de esta manera. En un momento pensamos, si la materia, nosotros que transformamos la materia con nuestras manos todos los días, agarramos un fierro, lo ponemos en el torno, le sacamos viruta, lo medimos con el micrómetro o con el calibre, y lidiamos con la materia todo el tiempo, porque es nuestro materialismo. Generamos cultura laboral. Es un materialismo en el cual vivimos, que es la ciencia, ¿no? La ciencia aplicada en los talleres argentinos. Nosotros dijimos, bueno, nosotros que transformamos la materia en tiempo y espacio. La materia se transforma en tiempo y espacio y entre ellos hay una relación de causalidad, ¿verdad? La materia en un determinado espacio que ocupa un determinado tiempo tiene una relación de causalidad que la vincula entre sí. Y entonces nosotros pensamos que venimos de ese pensamiento concreto y humilde, que es el pensamiento del laburante. Pero si la materia fuera intangible, si la materia no fuera materia, si la materia fuera intangible, sería política. Si la causalidad no fuera materia, sería filosofía. Si el espacio y tiempo fueran nuestra infinita libertad de acción, ahí aparecería la infinita libertad del arte. Entonces, hay una relación entre ciencia, arte y filosofía que nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Nosotros ya lo venimos haciendo hace muchos años. Nosotros hicimos las cátedras bárbaras desde el 2008 hasta el 2018 y hemos metido debate filosófico en el medio del debate político materialista, en el cual las roscas que describe el pájaro u otros materialismos que también existen en la política argentina decían que eso era perder el tiempo. Vamos a ver. Y lo que nosotros nos dimos cuenta era que si esa materia intangible es la política y la causalidad es la filosofía, nosotros necesitamos hacer filosofía para poder conducir esa política, para poder transformar esa materia. Porque de esa manera nosotros podemos transformar el alma humana. Si el proyecto es el alma humana y es de carácter inmaterial, no es ni un pedazo de mármol, ni un pedazo de madera, ni bronce, ni acero, lo que nosotros esculpamos, lo vamos a esculpir más bien con un látigo, que es la filosofía, que es la que da sentido, que es la que otorga sentido a las cosas. La ciencia sin filosofía es el autogobierno de la ciencia que produce las catástrofes ambientales como el paquete tecnológico de Monsanto en la Argentina. Como no hay filosofía, que le pegue un latigazo en el culo a la ciencia cuando es necesario, aparecen esas catástrofes. Yo, Martín, tengo Cuando no ahí hay como filosofía un en par la de- política, también lo que ocurre es que la política se convierte en el peor aparato material, que es el instrumento electoral. Y la ciencia se convierte en publicidad. Y la ciencia, bueno, entonces, el arte, que es el más libre de todos, porque el arte es libre y crea sus propias reglas, y si quiere las destruye, y ni siquiera reconoce un pasado, porque fíjense lo que pasó con el tango, cuando Piazzolla estaba en un momento impulsando eso nuevo que nacía, mucho tiempo después de consagrarse reconoció que él también tenía un pasado clásico y ortodoxo, que era el arreglador de la orquesta de Troilo. Claro. Típico, clásico, ortodoxo. Pero el arte tiene esa libertad de que cuando crea es maltratado. Entonces lo que es nuevo es maltratado. Entonces tiene que perseverar solo a veces el arte para crear, y todo lo que lo maltrataron, después el arte no le dan muchas ganas de reconocer de que bueno, que también tiene un origen y que también viene de algún lado. Pero la dimensión de arte, ciencia y filosofía nosotros la estamos planteando en que tenemos que cortar los mamparos que las tienen separadas a las tres, como elementos que no tienen circulación. Hay que cortar los mamparos, inundar la bodega del buque argentino con arte, ciencia y filosofía y mezclar las tres, porque
hay que volver a la unidad de hace 3.500 años atrás, donde los seres humanos no habíamos separado el cuerpo del espíritu. Nosotros somos presocráticos, creemos que no es correcto separar cuerpo de espíritu, que somos una unidad los seres humanos, y que hay que volver al ser humano, arte, ciencia y filosofía como unidad, porque del ser humano vienen. O sea, y de hecho la palabra soberanía, el soberano, lo soberano, no puede ser degradada a un plano material. Porque si es lo más alto... Es la voluntad, a ver, es el espíritu. ¿Qué es lo más soberano de lo recontra soberano? Y en un momento tienes que ir a un plano superior. Podés decir, no, lo soberano es... lo soberano es las corporaciones. Bueno, ¿qué es realmente lo que rige el poder o lo que justifica el poder en la Tierra? La plata. Yo tenía esto que planteabas, me parece muy interesante, pero me pregunto, ¿cuál es el rol de las instituciones en esta construcción del hombre nuevo? Porque decíamos, digamos, el peronismo como instituciones políticas, instituciones ya, no sé, educación, escuela, familia y demás. Y por otro lado, vos recién planteabas esta cuestión de que nosotros tenemos que esculpir, ¿no?, al sujeto. Hay una imagen que dando vuelta por las redes de un sujeto que estaba saliendo de un bloque de mármol y él mismo se esculpe. Y esa imagen yo me imaginaba cuando vos decías el hombre nuevo que irrumpe, que surge desde el conurbano. Y de alguna manera son las instituciones que toman este sujeto que se está construyendo y lo acompañan en ese proceso. Por eso como que no me había quedado claro esta cuestión cuando tiras lo de esculpirlo. Porque si yo lo voy a esculpir, interesante. ahí como que me hace... digo, no compro, me corro. No, ¿cómo yo lo voy a esculpir? No, vos dijiste, lo esculpimos, ¿no? Hiciste la señal de... Bueno, pero es una tarea colectiva de los argentinos. Social 21 lo está haciendo, con sus propios cuadros, con su propia tropa. Ahora, no alcanza con lo que hacemos nosotros. Nosotros necesitamos que el pueblo, que es arte, ciencia y filosofía, inunden, como si fuera un fluido, como si fuera un líquido, como si fuera el mar, el oleaje, inunden la masa argentina, la masa, el pueblo, la masa obrera, porque nosotros no necesitamos que la academia haga filosofía. Nos importa tres carajos si la hace o no la hace, porque de hecho la que hace no nos sirve. Sí, que la haga si quiere. Que si quiere que la haga, es libre de hacerlo. Ahora, también son libres, pero también son responsables del mundo que han creado. Totalmente. Entonces, este mundo que han creado a nosotros nos ha dejado en la marginación, a la mayoría de los argentinos, donde el materialismo económico, el capitalismo nos oprime. En un país que está todo por hacerse, no hay laburo. Y en un país subpoblado no podés tener un terrenito para tener tu casa. Entonces, hay que tener claro que la embajada norteamericana planifica para deprimir al argentino, matarle la libertad y a partir de matarle la libertad no permitir que se exprese espiritualmente. Te das cuenta que no tenés libertad, porque esa es la parte genial. Entonces, del plan. Nosotros tenemos un montón de compañeros que ya tienen, aquí en la mesa, están sentados algunos que ya cumplen con el voto de pobreza que nosotros predicamos. Nuestro voto de pobreza es con trabajo en blanco, con casa propia, con vacaciones. Lo tengo. Y con autito. Lo tengo. Es suficiente. Más de ello tiene que ser a compartir. ¿Para qué vas a tener 7 autos si tenés un solo culo? Para apoyar en la butaca. Exacto. Entonces, bueno, Martín, pero nosotros tenemos acá una casita, una alpina ahí en Mar del Tuyú. Está bien, es una casita de veraneo, la compartís con tus amigos, los parientes. Me refiero a que hay un voto de pobreza argentino con el cual el argentino anda bien y que de ejemplo de esto es Atahualpa Yupanqui. El argentino sabe perfectamente, el argentino que es inteligente, sabe perfectamente que la riqueza es fuente de preocupaciones y de problemas. Porque quien tiene que custodiar su propia riqueza dedica su tiempo. Yo contrato gente, Yo contrato unos negros que me cuiden los hangares, ¿no? Dedica su tiempo a defender ese materialismo. Sí, pero no es tan fácil como vos crees. Mirá a Pablo Roca cómo le empezó a latir el culo. No pagó lo que tenía que pagar en los lugares. Ahí se durmió el chabón. Pero y guarda porque el capitalismo no perdona a nadie, Entonces, ese voto de pobreza, el argentino lo comprende. La opción preferencial por los pobres, en la cual nosotros militamos. San Francisco de Asís. Sí, la opción cristiana preferencial por los pobres. La opción preferencial por los pobres peronista, que es la industria liviana, la que genera trabajo rápido y abundante para todos y permite condiciones de vida, eso es lo que hay que hacer. Ahora, Atahualpa fue rico y pobre. Y las dos, su riqueza y su pobreza, la vivió sin pena y sin vanagloria. Fue y triunfó en Alemania. Un alemán, en otro momento de la historia, lo hubiera mandado a la cámara de gas.
a un indio Sí, sí, sí. vestido con un traje que parecía un empleado de una cochería fúnebre, que toca en una silla con una viola y una luz cenital. Un espectáculo único en el mundo. Más austero que eso no existe. No hay mayor austeridad que esa expresión. Ahora, ¿por qué, ¿por qué triunfa Yupanqui en Alemania? Porque Yupanqui es un metafísico. Porque Yupanqui está hablando con un pueblo que es de metafísicos. Decía Borges, si hubiera un pueblo que representara la música, serían los africanos. Y si hubiera un pueblo que podría representar la metafísica, serían los alemanes, ¿no? Tienen unos cuantos en su haber. Varios. Hegel, Heidegger, bueno, Nietzsche y otros nazis más. Y ahora, esta concepción que planteamos del tiempo como producto primario del proyecto de liberación, es necesario que nosotros el tiempo libre del argentino no lo dejemos a la libertad del mercado. Porque si vos dejás el tiempo libre del argentino a la libertad del mercado, el hedonismo Claro. y el reviente sensorial se lo van a comer. Y El porque las hedonismo, propuestas ¿por son qué? superinteresantes. Porque el hedonismo le va a hacer comprar cosas, adquirir bienes, tener una casa más linda, un auto más lindo. Y a todos nos gusta tener cosas lindas porque las cosas lindas son atractivas para nosotros. Nosotros somos capaces de concebir y percibir la belleza. Entonces las cosas lindas, por algo los ricos las tienen. No son boludos, son ricos. De boludo no tienen ni un pelo. Ahora, en el pobre, que estuvo en abstinencia durante toda su vida, una liberación económica. Sí, se va a Miami. Y es como decirle a un drogadicto, mirá, tengo acá 1 kilo de cocaína, cuídamelo que ya vengo. Entonces, Lo vas es muy raspando, peligroso, a poquito. es muy peligroso. Y lo mismo el reviente sensorial. ¿Y qué sería el reviente sensorial? Bueno, hay una metáfora muy clara para explicarlo. ¿Viste cuando en la pantalla de televisión, en el programa de Tinelli, aparecen esos culos aceitados? Bueno, eso se denomina reviente sensorial. Entonces, todo ese bombardeo constante para tratar de capturar y robarle el tiempo al pobre, La el atención. sistema lo organiza todo el tiempo, le roba la atención, captura su atención y le roba su tiempo en el reviente y el hedonismo. Entonces, nosotros Porque, tenemos que hacer el paréntesis, esfuerzo la de atención es el tiempo. que el proyecto político tenga arte, ciencia y filosofía llevada bien a la base del pueblo argentino. La ciencia, ¿cómo se expresa? Simple. Cualquiera que ande por los talleres mecánicos de los conurbanos de la patria y que se detenga en alguno que están preparando algún karting o algún autito para correr en una categoría zonal, si se detiene, si es sensible, puede ver que esas personas que están manejando un objeto inanimado, algo que no está vivo, que es un motor a combustión interna, que cuando logran en el taller mecánico encontrar el punto del encendido y ese motor enciende y se mantiene regulando, la manifestación de alegría, el grito, es como si hubiera llegado un chico al mundo. Es como estar en la sala de parto y el parto venía complicado y peligra la vida de la madre, peligra la vida del chico y al final salió bien y la alegría de ese nacimiento se expresa en el taller mecánico. Bueno, eso es ciencia aplicada en la Argentina. Eso, esa espiritualidad en la ciencia, ese sentido trascendente del argentino que no está preparando un auto para correr una categoría y ganar guita, pone, trabaja toda la semana para juntar la mango. moneda y poder competir en la carrera. Pongo porque nosotros venimos del palo de los fierros y para nosotros la epopeya de Toriño en Nürburgring 69 es extraordinaria porque demostró la capacidad mecánica de los argentinos derrotando a la Porsche, a Maserati, a Lancia, a BMW, a todos los automóviles que compitieron en la carrera de mayor dificultad, que son las 84 horas de Nürburgring, donde competimos con 3 torinos y ganamos la carrera y no nos la dieron por ganada porque somos argentinos. Porque nosotros tenemos que actuar como el chino Maidana que aceptó nuestro consejo y lo reventó a Bronner. Cuando vos peleás como argentino tenés que saber que tenés que ganar por nocaut, porque si no ganás por nocaut no te la van a dar por ganada en la puta vida. Entonces, el ring es el Madison Square Garden, el árbitro es norteamericano. La pelea está vendida por los yankees. Entonces, si vos querés ganar, ¿qué tenés que hacer? Le dijimos al chino Maidana, chino, la próxima que lo sacás a Bloquealo. pelear a Bronner, pelealo como si estuvieras en el barrio.
Y el chino Maidana, más que expresar una gran técnica pugilística, se lo llevó por delante como si lo estuviera trompeando en el barrio. Y termina eso que es deporte, ¿no? Y que en el deporte te dan una corona de plástico, la gloria de plástico del deporte. Pero sin embargo, por ser argentinos, tiene momentos sublimes, artísticos, filosóficos, en los cuales Maidana, cuando lo voltea al negro Bronner, que es el hombre de el $1 billion boy, ¿no? Es más que el Golden Boy, es el $1 billion boy. Un negro deformado por la sociedad norteamericana que lo convirtió en esa basura que es la expresión del billete norteamericano. Y Maidana termina de pelear, abre un Guaymallén de fruta y se lo manda. Con esa anécdota vamos a una pausa y volvemos acá en Salgan al Sol, despuntando un poco el sol nacional. Vamos. Radio H. 20:16, continuamos aquí en Salgan al Sol en Radio H hasta las 21 horas. ¿Está filmando? Sí, estamos todos. Se ha puesto linda la mesa calorada, debatiendo. Y veníamos hablando un poco afuera del aire sobre el ser nacional y la academia, ¿no? ¡Viva la patria! Carlos es abogado, profesor de Derecho Constitucional, si se hizo así. Sí. Bien, en la Universidad del Conurbano. La verdad, de mi paso por la academia me ha quedado el señor como amigo, oyente. Exactamente, me acuerdo esa vez estábamos debatiendo sobre el caso Fay, ¿te acuerdas? Sí. 2 horas y estuvimos 1 hora hablando del caso Fay. Y el señor para la clase y dice, ¿a quién le interesa esto que estamos hablando con él? Y la mitad de la clase levantó la mano, bueno, vamos a seguir hablando de esto. Bien. Y después lo tomó en el examen. Sí. Bien. O sea, porque era un caso que tenía que ver casualmente con la temática. Pero determinados privilegios, exactamente. Determinados sectores. Y a mí me pareció interesante porque justo era en ese momento el debate de la ley de los 75 años. De si tenía que irse o no, y Fay tenía 120 más o menos. Entonces estábamos ahí debatiendo si había que echarlo o no. Decirle a Elenita. Claro, y se estaba debatiendo eso, y eso después lo termina tomando, me causó mucha gracia porque yo sabía, no sé por qué, pero tenía entendido que eso lo iban a tomar. Pero son cosas que pasan. Es interesante, digamos, plantear la cuestión de que si bien proclamamos que la democracia es el gobierno donde hay un sistema de pesos y contrapesos, el Poder Judicial en algún punto tiene el privilegio de ser la última voz en cualquier sistema de disputa política. Entonces los jueces, hablando sobre sus propios límites, ¿no? Y extralimitando las facultades que, con todos los errores y críticas que uno pueda tener a la reforma que se hizo en el 94, fue la única reforma que se hizo durante todo el siglo XX, y podemos decir incluso durante de nuestra historia, porque las del siglo XIX no había ni siquiera competencia política, que de alguna manera tuvo cierto grado de consenso. Digamos, tanto la reforma que hizo el peronismo en la década del 40, que después abrogada por la Revolución Libertadora o Fusiladora del 55, los distintos intentos, la del 57, obviamente con una proscripción política terrible sobre nuestra sociedad, digamos, habían sido ejemplos bastante trágicos de intentos de reformar nuestra Constitución. Y en eso, la del 94, creo que con las críticas que pudo haber habido respecto de las actuaciones de los dos principales referentes políticos del momento y demás, logró establecer determinadas bases y hacer algún avance o alguna proyección, digamos, de avance en materia de derechos que sobre una Constitución que ya tenía más de, digamos, 100 años o casi 150 años, y entonces que en ese contexto los jueces aprovechen una circunstancia de debilidad política, estamos hablando fines de gobierno de Menem en el año 99, digamos, para tratar de establecer una pauta que no solamente le da una prerrogativa a los jueces de quedarse de manera ilimitada, sino también que sentaba un precedente a partir de los cuales la justicia de alguna manera le marcaba la cancha al poder político, ¿no? Porque de alguna manera, incluso al poder político en su máxima expresión, que es el poder constituyente, porque ahí en
en la convención constituyente se estaba expresando quizás el poder político en su máxima expresión, Sí, que están todos. de Claro, consenso. y es ¿no? más, siempre los debates constituyentes están muy cargados de discusiones filosóficas, porque como es el máximo poder de definición en el plano político, o sea, es una asamblea constituyente, va a definir la constitución con lo que significa la palabra constituir un país, o sea, es como parir un país. Establecen digamos, un sistema de valores, de principios, principios, o sea, ¿no? los planos de discusión en las discusiones constitucionales están muy cargados de debates filosóficos. Por eso parece, retomando un poco lo que decía Martín, la necesidad de empezar a meter más la filosofía, ¿no? en la necesidad de las discusiones políticas que estén más cargadas de principios, de que cuáles son los principios y los valores que defendemos en nuestras prácticas militantes, y más allá de los candidatos. Casualmente el programa lo que apunta hoy es a buscar esos orígenes, porque esto también es ser argentino, ¿no? Esta ventajita, digamos, y es lo que a muchos argentinos es lo que no queremos ser eso. O sea, eso también nos define, porque a mí muchas veces me define mi argentinidad está definida por lo que yo no quiero ser. Sí. No solamente, porque muchas veces no sabemos muy bien ¿Qué queremos ser? Claro. Pero sí, yo al menos me construí sabiendo qué es lo que no quiero ser. Mira qué interesante, porque Bueno, el pero 20, hay el ahí 20 de algo diciembre fue un fundante. no. El 20 de diciembre del 2001 fue un proceso insurreccional importante en la República Argentina, pero fue el pueblo, aprendió a decir no, a decir basta fuerte, dirían los divididos. Es decir, ¿qué queríamos? No estaba claro, pero sabíamos qué no queríamos. Entonces a mí lo que me sorprende ahora es que tenemos como una cultura política hiperdemocrática de debate, de discusión, y como si fuese que estuviésemos construyendo qué es lo que queremos, pero en el fondo realmente lo que deberíamos volver a plantear es cómo decimos basta fuerte hoy. Bueno, por eso es lo que dice 10. Perón. Dice, nosotros somos un pueblo muy politizado, pero no tenemos cultura política. O sea, 17 años después del 2001, 17 años después del 2001, Argentina está, como en el Día de la Marmota, repitiendo El mito del eterno retorno lo de mismo Nietzsche. que pasó. Yo lo que me planteo es, ese hombre nuevo, ese esculpirse a sí mismo, ¿no? Es decir, agarrar una herramienta como la del torno. El torno tiene una parte del torno se llama la herramienta, que es la que se suele fundir a veces, de usarla mucho, usarla mal, o ponerla por sobre el nivel, o por debajo del nivel de la pieza que se está haciendo. La herramienta se quema. La herramienta que tiene que esculpir a la sociedad argentina, ¿es la herramienta electoral? No. ¿O estaremos necesitando de darle a masa y gubia y cincel fuerte a ese hombre nuevo o esa sociedad nueva? Y voy a decir por qué para mí, esto ayer venía pensando. Perdón, pero quiero redondear esto. Es el tema de la violencia. Eso quiero discutir. Bueno, porque sí, pero ¿sabes por qué? Sí, pero nosotros estamos hechos de violencia también, Nosotros venimos de hace 500 años de violencia. Entonces, Pero la también violencia no es mala, No, pues yo no estoy diciendo que sea ni mala ni buena. Lo que digo es que por ahí a mí no me llama, a otros sí. Pero la Lo que digo agresión es el problema, no la violencia. Sí, lo que digo es que muchas veces esto de la herramienta política, ¿no? El sistema electoral como una herramienta. Y uno empieza a mirar los orígenes de la grieta, por ejemplo. Y yo creo que está dado los orígenes de la grieta en el sistema electoral que tenemos. Es el fomentador de la grieta, en el sentido de donde yo tengo que definir dos modelos de país, digamos, en un balotaje. Y a veces ni siquiera dos modelos de país, o sea, Claro. una misma variante del mismo. Sí, pero en simulacro que se claro, pero ese presenta simulacro es la grieta. Exactamente, es lo que es el fundador de la grieta, la crea la grieta, el porque no te simulacro permite, electoral está presentado como una grieta. porque el sistema genera, digamos, no genera un debate, genera un sinsentido en sí mismo. Claro, sí, sí. Una Entonces, polarización boca claro, arriba. porque no permite, digamos, digamos, una fundición de los sistemas, digamos, ¿no? O sea, o excluye el campo o excluye la industria. Pero la violencia es una herramienta viable en la política argentina hoy. Sí, obvio. No estamos hablando de violencia de bala, solamente. No, Es una violencia hay simbólica, niveles. mentira, Pero yo estoy un planteando montón que de cosas. Francia, no están en la lucha armada en Francia hoy.
pero hay violencia. Hay violencia, sí, pero es también, bueno, las políticas neoliberales Bueno, son hay, violencia. hay disputa No. por el monopolio. ¿Por quién ejerce la violencia? Ah, bueno. O Entonces- en Francia, por ahí, no solo el monopolio, sino dónde reside el poder. Me parece que La es lo que discusión, apunta, pero- es lo que apunta más. Pero sí, pero obviamente te discuto Vos el tenés monopolio de la dos fuerza. cosas en el Estado que luego no podés negociar. Entregar. Cobrar impuestos y ejercer la Sí, violencia. claro. Entonces, después todo lo demás está en discusión, pero cobrar impuestos y Y el ejercer la territorio, violencia... y el territorio. Sí, por supuesto. Ya, eso, la condición de pueblo en un territorio, no hace falta que aburramos a los oyentes repasando esas cosas que... No, porque... Bueno, pero la gente debe saberlo también. No, ¿eh? por eso, porque Formación. esto en esta mesa me parece que está ahí y me parece que la audiencia, Sí, que generalmente sí. la audiencia Bueno, eso es el tiene, poder. tiene bastante que ver con el programa que se produce, eso está. Yo quiero volver a un poco más atrás, porque nuestra concepción de ser nacional, nosotros tenemos hechos fundantes del ser nacional argentino. Nosotros tenemos a San Martín en el campamento del Plumerillo, creando el Ejército Libertador, con oposición plena de Buenos Aires. Y violando la ley San Martín, porque San Martín, cuando recauda impuestos, no lo gira a Buenos Aires. Eso es un delito. Entonces, la cuestión del delito, la ley y la liberación en la Argentina no puede ser pensada como se piensa desde la Academia Europea o desde el derecho norteamericano, Exacto. que es el derecho que rige la Argentina. Perón dijo, los argentinos en los momentos de gloria, dijo Perón. Cuando todo el mundo estaba feliz y nadie quiere pensar. ¿Se acuerdan? Cuando no hay alegría, nadie quiere pensar. Perón dice, el pueblo argentino es merecedor de lo mejor del mundo. ¿Y qué es eso, general? 3 cosas. El derecho de los romanos, la cultura de los griegos y la fe de los cristianos. Y el hombre nuevo que propone Perón, que se expresa en la comunidad organizada, tiene esos 3 elementos. Tiene la cultura de los griegos. Claro, porque cuando yo leí Aristóteles Bueno, después dije, en el 72 este debe haber sido peronista. tenés la ecología de los pueblos originarios. O sea, si faltaba algo, Entonces, agregó el- eso. Sí, el eso plano lo de- retoma Kush un poco Sí. con la cuestión del alimento. Pero el ¿no? plano triunfante, porque hay cosas que han triunfado en la historia argentina y hay otras que quedan como en el ruido de la historia. Entonces, las cosas que quedan en el ruido de la historia, bueno, se las puede atender, pero eso creó una Argentina. Y yo estoy de acuerdo con esa Argentina, porque en la concepción romana del derecho que dice, nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede quitar lo que no dio. ¿Tiene 3.000 años de historia? ¿4.000? ¿Qué carajo importa? ¿Anda o no anda? Anda. Nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede quitar lo que no dio. Son bases fundantes y elementales que tienen más que ver con la filosofía. Es la filosofía que construye el derecho, es el sentido, porque la ciencia es el método, el cómo vamos a hacer las cosas. La filosofía es el sentido de avance y el arte es la libertad plena. Ahora, la cultura de los griegos, bueno, cuando Aristóteles afirma que hay que pasarlo por los 3 filtros de verdad, belleza y bondad. ¿Es verdadero? Sí. ¿Es bello? Sí. ¿Es bueno? Anda. Y cuando la verdad es una verdad profunda, adquiere cierta belleza geométrica. El pensamiento adquiere una belleza que hasta tiene cierta geometría. También, para que sea verdad y profundo, tiene que ser bueno. Y las cosas para ser buenas tienen que ser verdaderas. No hay algo que sea bueno, no se hace el bien sin verdad. Eso es Platón. No se hace el... Bueno, pero eso es Aristóteles, que termina de sintetizar verdad, belleza y bondad, y es algo que nos acompaña hasta el día de la fecha. Lo mismo ocurre con la fe de los cristianos, en esa tríada con la cual Perón desarrolla la comunidad organizada, después de un congreso de filosofía, porque Perón larga el congreso de filosofía para crear la nueva constitución. Cuando larga la comunidad organizada, lo que ocurrió es que todo el mundo se cuadró con el general y nadie discutió nada. Porque no, ya está, Perón ya lo escribió, ya está. Bueno, pero eso es más responsabilidad de los que rodeaban a Perón y de los haraganes que no quisieron laburar, porque el verticalismo es muy confortable para el que está dentro del Sí. orden vertical, no solamente para el que conduces. En ese congreso, Perón convoca, digamos, llama a un montón de filósofos del mundo. Inglaterra. Heidegger no vino, pues mandó una carta. Sí, sí. Había Alemania, mandado Francia, los mejores Estados filósofos Unidos. del mundo, Sí, los convoca acá. Y todos pensaban que Perón iba a ser, digamos, el anfitrión de todo eso. Y el tipo se despacha, digamos,
con la comunidad organizada. Había un debate con los tomistas, con los sacerdotes tomistas, que en realidad la llegada de Perón al poder había puesto en discusión hacer un Estado confesional. Era, o sea, un Vaticano II. Una teocracia. No, era un Estado confesional católico. La discusión con los tomistas era, bueno, a ver, este congreso, el congreso de filosofía lo están organizando los tomistas, Perón se les mete y plantea lo de la Mendoza, comunidad ¿no? organizada para Mendoza. tensionar y poner al peronismo, ¿no? La idea de que él tenía, ¿no? De lo que quería fundar Perón, más del lado de lo cristiano que de lo católico, Sí. que es lo que hubiesen hecho los La tomistas. idea de pueblo de Dios, Sí, no de iglesia. tal cual. Y otro hecho fundamental que está antes de todo esto, porque decíamos, 4 en el mundo plantearon el hombre nuevo. Cristo, Gramsci, Perón y el Che. De esos 4, 2 son argentinos. Yo no conozco otros. De 4 que conozco en el mundo, 2 son argentinos. Si hubiera en alguna Y otra parte Nietzsche, del mundo, el habría que ver. superhombre. Sí, No pasa que Nietzsche pero es un también era materialismo argentino. el super... Nietzsche era argentino. Nietzsche lo que pasa es que lo de Nietzsche Pasa también que es un nosotros los materialismo. argentinos No nos lo damos el concebimos. lujo de nacer en cualquier lado. Nietzsche A mí plantea Nietzsche me que encanta, la perdón. historia se repite y eso es falso y los argentinos ya lo matamos a Nietzsche. Nosotros podemos Le nacer. metimos un mazazo en la Los cabeza. argentinos podemos nacer en cualquier lado. Nietzsche plantea esto. Nietzsche plantea el mito del eterno retorno, que es la base de su pensamiento filosófico. Y nosotros lo matamos con una ecuación matemática, que ahora la vamos a mostrar ahí porque esto es radio y tele al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, la ecuación matemática con la cual vamos a matar al más nazi de todos los nazis. A lo que están escuchando tiene un montón de colores. Sí, no, tiene Este, la cartucherita que la se ecuación- Que se la voy a afanar cuando... Me lo trajo mi señora, la ucraniana, de su último viaje al Vaticano. Sí. Ah, Y acá mira. dice Made in Estados Unidos. ¿O no, Romy? Norteamérica, dice acá. Debe ser chino. Debe ser. Entonces, sí, pero suena mejor que ese europeo. Es más fino. Y igual a 2 a la X. Con esto matamos a Nietzsche, con una simple fórmula que se expresa de esta manera, usando ciencia, ni siquiera filosofía. Somos tan grandes los argentinos que en la década del 30, en 1930, mientras se daba un debate, Heidegger había planteado, todo esto es base también del Congreso de Filosofía, del peronismo, todo eso. Al peronismo se lo trata de degradar como si fuera una subcultura medio pelotuda que toca el bombo y come choripanes. Y esa degradación atenta contra lo que es patrimonio del pobre, porque trata de que el pobre se autodenigre y no valore lo propio. Exacto. Pero la oligarquía no tiene tanta calidad como sí tiene el pobre argentino. Entonces, Heidegger plantea en un momento, estamos hechos de tiempo, no tenemos una esencia, sino que somos la persona que somos a partir de las decisiones que tomamos, eso constituye nuestra existencia, y nosotros podemos estar sentados en una silla durante media hora y estar traicionando a nuestro mejor amigo o salvándolo, en silencio en las dos ocasiones, porque depende del hombre y su circunstancia. Claro. El hombre depende de la circunstancia y la libertad existe. Años después viene Sartre y el francesito dice, bueno, en realidad, más que estar hechos de tiempo, estamos hechos de nada, dice Sartre. Porque si bien la sustancia inmaterial con la cual construimos nuestra vida es el tiempo, acumulamos tiempo y con ese tiempo donde somos, donde está el ser, el Dasein, dice el alemán, ¿no? Un estar siendo. Ese hombre y su circunstancia había sido anticipado por Ortega y Gasset. Ese estar siendo Scush también. Bueno, pero los argentinos, antes de que eso lo afirmaba Heidegger, Exactamente. lo había dicho Ortega y Gasset. Exacto. Kusch es posterior y es hijo de Heidegger. Es continuidad de esa línea de Ujú. pensamiento. Sartre dice, bueno, en realidad estamos hechos de nada. ¿Por qué? Porque entre el ser y la conciencia del ser, el ser siempre está que haya vida, pero la conciencia no siempre está. De hecho, hay un inconsciente gobernando la Argentina. Entonces, es posible que haya ser sin conciencia. Sí. Bueno, pero cuando la conciencia aparece separándose del ser. Y la separación es una separación infinitesimal que ocurre entre el ser y la conciencia, y lo que habita ahí es la nada. Que es la fuente de la angustia existencial que tenemos los seres humanos. Una angustia que es inexplicable, que no es producto de una tristeza, de un desengaño o de algo que nos haya ocurrido, sino que esa melancolía que nadie puede explicar, y que los argentinos estamos en 1930 planteando algo similar con dos elementos. Uno que produce la filosofía, que en la Argentina se ejerce desde el arte, porque la filosofía argentina está refugiada en el arte, que es Che Bandoneón. Che Bandoneón dice, ¿cómo hay que actuar, cómo hay que ser y qué conciencia tener?
habla del ser, del estar y la conciencia. Che Bandoneón dice... Lo busco y lo canto, espera. No, lo decimos rápido. El duende de Tuzón, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima al dolor que sufre más. ¿Cómo hay que vivir en la Argentina? Arrimándonos al dolor que sufre más. Evita. Eso es Evita. Trabajador social. Trabajadora social del siglo XXI. Arrimándose al dolor que sufre más. Con trabajadora social lo vamos a instrumentar desde el plan de pleno empleo y el Estado empresario, porque vamos a darle trabajo en blanco al argentino, no limosnas. Es otro tipo de concepción la de la trabajadora social que impulsamos. Y cierra Che Bandoneón diciendo lo siguiente: esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay. Che Bandoneón está hablando, utilizando la metáfora del fútbol, del Orsay, está hablando de la separación del ser y la conciencia. Si el alma está en Orsay, Sartre escribió 500 páginas y Homero Mansi lo hace en una estrofa. Hay una magia argentina ahí de hacer filosofía. Y lo mismo ocurre con el mayor filósofo que tenemos los argentinos, el más conocido por nosotros como el refutador argentino de leyendas, Carlos Saúl Menem. que dice lo siguiente: 1920 y pico Heidegger y 1940 Sartre. Allá en el medio, por el 30, el argentino afirma: no es así como dice Heidegger, no estamos hechos de tiempo, estamos hechos de nada, porque el tiempo no existe. Y dice, si nosotros observáramos el infinito futuro y el infinito pasado, concepción que tienen los pueblos originarios, de un infinito futuro y un infinito pasado, dice el argentino, el presente, donde se cruzan las líneas del infinito futuro y el infinito pasado, es el cero. En ese cero vivimos, y si el presente existiera, tendría que tener un espesor. Si tuviera un espesor, tendría una cara de pasado y una cara de futuro. O sea, el presente Pero el es futuro, como una feta de fiambre tan fina que tiene un lado solo. exactamente, que no puede ser, porque no puede tener un lado solo, no puede tener lados. No puede tener ni futuro ni pasado, porque el futuro es no nato y el pasado está muerto. Están todos más locos de lo que yo El pensaba. presente que nosotros estamos viviendo en realidad es una cárcel. Cárcel en la cual vive el materialismo de izquierda y el materialismo de derecha, que como no puede soñar el futuro, como no es metafísico, solo puede vivir en la realidad, que es una cárcel. Nietzsche dice... Una cárcel, aparte chiquitita así. Que no Sí, se puede sí. mover. Nietzsche Hay dice que buscar a Emanuel Levinas. que en un infinito tiempo, porque sí el tiempo reconoce que es infinito, pero dice, la Tierra no es infinita. El planeta Tierra es finito. Entonces, dice Nietzsche, que esta es la base del pensamiento del mito del eterno retorno, que es el corazón de su pensamiento filosófico, el cual afirma que la historia se repite. Por eso los argentinos, que somos existencialistas y metafísicos, a ese nazi lo matamos de un martillazo en la cabeza, diciendo, este gran filósofo que presume de filosofar a martillazos, le vamos a meter un martillazo en la frente, que es este. No puede cometer un error de principiante, un filósofo del tamaño de Nietzsche, al cual nadie se le anima, porque nadie tiene las bolas puestas ni los ovarios para enfrentar a Nietzsche, solamente los argentinos, diciendo, lo que cree este tonto es que la historia se repite porque en un infinito tiempo el planeta Tierra, que es finito, porque la materia es finita, se va a repetir, y esta misma conversación con un oyente diciendo que estamos absolutamente locos, va a volver a ocurrir exactamente igual. Bueno, eso es falso, porque él cree que solamente existe lo infinitamente grande, pero no comprende la existencia de lo infinitamente pequeño. La física cuántica, que tiene la soberbia de afirmar la no existencia de Dios, sin embargo están buscando la partícula de Dios. No pueden aguantar el misterio, y los propios físicos materialistas que niegan la existencia de Dios andan en búsqueda de él. O sea, es que la partícula Y de lo Dios, pequeño, el bosón de Higgs... déjame, ya cierro con esto. Pero te meto un paréntesis el cierre- metafísico. El bosón de Higgs, que es la partícula de Dios que están buscando los metafísicos con el acelerador de hadrones, en realidad es una partícula de la tabla estándar de partículas que tiene una característica particular. Hablando de partículas. Puede ser partícula.
La característica de esta, porque hay varias partículas, el protón, el neutrón, el electrón, todas tienen características, las pequeñas partículas subatómicas. Pero esta que están buscando, que dicen que hay 12 partículas en la tabla estándar, hay una que tiene la característica de aglutinar, porque lo que se pregunta la cuántica es, si todo es un conjunto de pequeñas partículas que están... ¿Qué crea totalidad? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea una cosa? ¿Qué es lo que aglutina que Homero sea Homero, que este micrófono sea un micrófono, que este mate sea un mate? Habría una partícula que haría cohesión y aglutinaría a todas las demás. Como Partícula el huevo de la peronista. tortilla. El ejemplo que ponen para explicarlo a los científicos Que crea es totalidad. como Partícula peronista, mirando el boludo. salón en un casamiento, un salón de un casamiento mirado desde arriba, cuando entra la novia y toda la gente la empieza a rodear para saludarla, esa sería la partícula de Dios o el bosón de Higgs. El tema es que aquello que aglutina a todas las partículas en la realidad es la idea, como sucede en los sueños. Entonces, dice Nietzsche, se va a repetir la historia porque en un infinito futuro las partículas se van a volver a aglutinar, se van a volver a cruzar de la misma manera. Y dice el refutador argentino de leyendas, 1920 y pico, el mayor filósofo de la Argentina, dice, eso es falso porque no comprende la existencia de lo infinitamente pequeño. Que hoy la física cuántica, además de las partículas como protones, electrones y demás, han encontrado que adentro hay otras cosas que tampoco conocían y que el modelo atómico, en realidad, cuando más profundizan, a partir de los medios científicos de observación, más profundizan, más se encuentran. Entonces, hay una tendencia a lo infinitamente pequeño que la ecuación matemática es I igual a 2 a la X. ¿Dónde? Ahí está la tele, ¿no? Sí, aquí. I igual a 2 a la X. ¿En dónde? Ahí. De la escuela técnica. Sí. Acá podemos observar. Acá se reproduce el infinito, acá se reproduce el infinito futuro. Esto es lo inmensamente grande, porque esta es una ecuación cuadrática que en el campo del positivo crece hacia el infinito. Pero cuando cruza el cero, cuando la función cambia de signo, cuando pasa de ser de números negativos a los números positivos, la ecuación cambia de signo y en los números negativos se vuelve infinitamente pequeña. Es la misma fórmula, I igual a 2 a la X. Si yo la hago con una serie de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4... me va a dar lo infinitamente pequeño. Si yo digo que X es más 1, más 2, más 3, más 4, me va a dar infinitamente grande. Con esta simpleza, los argentinos destruimos el mito del eterno retorno de Nietzsche, que afirma que la historia se repite. Y es un triunfo filosófico en términos del existencialismo que nos conviene a los argentinos y sobre todo nos conviene a los pobres, porque el capitalismo es el que quiere el eterno retorno. El mundo actual quiere que la historia se repita. Quiere que la gente viva en un loop, que la gente viva en una repetición de la cual no puede salir. 20 de diciembre, hoy es 20 de diciembre. Estamos en un loop. O sea, falta un corralito nomás. Yo creo que sí, no estoy en condiciones de refutarlo. Igualmente yo no creo que se repita igualmente. Sí, las situaciones son parecidas porque los hombres tenemos determinados tipos de acciones. Porque vuelven a cometer las mismas Sí, acciones. las mismas torpezas, sí, exactamente. Pero lo que pasa es que no se repite de la misma manera. Igualmente no sé si tendría que ir a leerme otra O sea vez que a Nietzsche la pregunta para venir y filosófica- debatir con La Martín. pregunta filosófica que yo me hago A ver, es, los argentinos, ¿tenemos huevos? vamos a un temita y lo contestamos en la próxima, ya encarando los últimos 15 minutos de cosas que esto también somos los argentinos, ¿eh? Esto también, estos debates están en la Argentina. Lo que pasa es que no se muestran, ¿no? Y preferimos ver la televisión intratables y toda esa basura que nos meten en los ojos y en la cabeza. Son además tan primitivos. Vamos a un temita y volvemos y ya nos quedan 15 minutos, a las 21 nos vamos y después les voy a contar de qué viene el próximo programa. Radio H. y 49 aquí en Salgan el Sol, en Radio H, la radio de Lobromancy, aquí en Capital Federal. Y muchas cosas quedan, me parece que hay que hacer otro programa de esto. Aparte se armaron 2 mesas acá. Se de armó, debate. sí, hay varias mesas en realidad. Es muy difícil coordinar un programa con 7 personas. Sí. Muy difícil. La verdad que me voy satisfecho. Eran 6 personas y uno Me menos. voy satisfecho. Porque
porque son temas profundos de la argentinidad. Porque a veces uno piensa, ¿no? ¿Y por qué quería armar esto? Porque uno empieza a mirar cuáles son las preocupaciones de los demás, ¿no? Y yo digo, ¿por qué este tipo, a mí me preocupa la industria y al otro no, ¿no? Entonces, digo, SINAI es la cultura, ¿no? Yo le preguntaba, no sé si fue con vos o con quién, en un programa, alguien que preguntó y dice, nosotros no sabemos a dónde va la mierda que cagamos. O sea, no tenemos ni idea. Entonces, o sea, no conocemos el país. No conocemos de dónde vienen las zapatillas que nosotros compramos, los pantalones. No tenemos idea. Sí, sabemos que si compras Levi's, vienen de otro lado. No, o sea que si compras Levi's te surcen el culo. Está bien, no importa, pero lo que digo es que nosotros, muchas de las cosas que consumimos, no tenemos ni idea de dónde vienen. Entonces te da lo mismo comprar naranjas de España que te da... Es como que somos una población. Exacto. Es decir, no un pueblo. O sea, muy distinto el concepto pueblo del concepto población. O sea, Argentina se estaría convirtiendo... Sí, o sea, pero no quiero hablar de fetichismo de mercadería porque es marxista. Depende de lo que hagamos, ¿no? No es que es una cosa que sea irreversible, pero estamos en un proceso grave. Argentina está en terapia intensiva en términos de ser nacional hoy, terapia intensiva en términos de ser nacional, porque se convertiría en una cuestión, o sea, demográfica, es decir, como un domicilio simplemente. Si Argentina es el lugar donde están los argentinos, donde hay gente que vive en Argentina. Así que ser argentino es tener un domicilio en la República Argentina. Pero ¿hay un interés de los argentinos? No. A los argentinos, ¿qué les interesa? ¿Qué quieren los argentinos como argentinos? ¿Cuál es el interés de los argentinos? No, eso no existe. Simplemente es gente que vive en ese lugar que se llama Argentina, tiene un domicilio, un DNI que dice Argentina. Los argentinos son los portadores de un DNI facturado en Argentina. Sí, y después está toda la gente que vive del otro lado de General Paz, además de los argentinos. Sí, también. Claro, es otra conversación, pero quiero decir es vivir, o sea, ser consciente de que es necesario. Hay que saber. Para mí, a mí me parece esencial. Que vos seas parte de una comunidad que tiene un interés como comunidad. O sea, que la comunidad donde vos vivís, o sea, que ser argentino significa tener intereses como argentino. Yo no comparto, hay un montón de gente que está unida, que tiene claro, o sea, hay un grupo que como decís vos, pero hay un montón de otros que están ahí como en esa búsqueda, que tienen en claro para dónde están esperándonos. No está organizado, pero nos están esperando, porque lo que hay es un deseo profundo del argentino, y eso se expresa en el arte que contrabandea filosofía. Vos fíjate las expresiones que tenemos. Todo el cancionero folclórico que todos cantamos es bastante nuevo, tiene menos de 70 años. Es más nuevo que el peronismo, porque se creó en la década del 60 y el 70 del siglo pasado. Hamlet Lima Quintana y Jaime Dávalos y Tejada Gómez. Hernán Figueroa Reyes. Entonces, esos son los poetas, los teólogos populares que escribieron una doctrina filosófica. Y ahí hay para ir a buscar. De hecho, eso sigue tocando el corazón del argentino. Sigue, a pesar de que el arte está dentro de el entretenimiento, donde el arte se prostituye para sobrevivir, se tiene que ir a prostituir al piringundín del entretenimiento. Sí, la calle Corrientes. Entonces, no, al boliche de Roberto. Pero yo voy a cantar al boliche de Roberto. Pero sin embargo, hay una filosofía que está refugiada en el arte, pero que la filosofía tiene que existir como tal. La filosofía es látigo. La filosofía no es pregunta o consenso. Estos pelotudos que afirman que la filosofía tiene que hacer pregunta, es revoludo. Lo único que triunfó en el mundo fueron aquellos filósofos que afirmaron, los que dijeron cómo eran las cosas, los que afirmaron fuerte. Esos son los pensamientos filosóficos que triunfaron en el mundo, no las preguntas. De las preguntas, como de los cobardes, no hay historia. Entonces, la Argentina tiene que empezar a definir qué significa ser argentino. Hay un hecho en 1860 donde Tadeo Isidoro Cruz, en los pastizales amarillos del sur de la provincia de Buenos Aires, va a encontrarse con su propio destino. Tadeo Isidoro Cruz está enrolado en el ejército policial de Mitre, persiguiendo desertores que no quieren enrolarse en la guerra contra el Paraguay. Y Tadeo Isidoro Cruz pasa de perseguidor a perseguido, en un instante de su vida. Parece como esta línea del cruce del infinito pasado y el infinito futuro, donde
se corta en el cero, que es el presente. Y Tadeo Isidoro Cruz se da cuenta de que ya el kepis le pesa, las charreteras también, y quiere sacarse el uniforme de soldado. Y es en el momento fundante de nuestra Argentina, de la Argentina que resiste, que tiene aguante, del pueblo que no se rinde, donde afirma: no voy a consentir el delito, que se mate así un valiente. Y se pone espalda con espalda a pelear, a partir de ese momento, con su hermano, el gaucho Martín Fierro, que es desertor del ejército, y por eso nunca ni Borges ni Bioy Casares pudieron comprender por qué el modelo del argentino era un desertor del ejército. Ahora, Martín, tengo una pregunta. Pero eso nos hace a esa nosotros. relación entre Cruz y Martín Fierro, ¿no? Es decir, no voy a dejar que se mate a un argentino. No voy a así. consentir el delito. No voy a consentir este delito. El que delinque, bajo la ley, es Fierro. Pero Cruz si yo lo dice traigo que el la- delito pasa por otro lado. Yo lo traigo a la actualidad. De alguna manera, 17 años después del 2001, el 20 de diciembre, con 30 muertos en el país, los argentinos, ¿no estaremos muy lejos del gaucho Martín Fierro dándole la espalda Lo que faltan a son los más que fierros. pusieron los lomos, los que dieron la vida el 20 de diciembre para que este país salga del neoliberalismo? Y hoy tenemos un montón de argentinos revalidando el neoliberalismo. ¿No le Bueno, estamos dando la espalda No solamente el a esos 19 y el argentinos que 20. regaron de sangre el país? Muchos de nosotros estuvimos en la calle el 19 y 20 Yo de sentí, diciembre yo haciendo lo estuve que ahí. pudimos. Y yo Bueno, lo que sentí, mirá, el 19 de diciembre, yo venía a una reunión, estábamos en el MP20, ¿te acordás, Martín? Veníamos a una reunión, se corría la bola de que algo iba a pasar, y fuimos a la Plaza de Mayo, y éramos 5 tipos, 12 de la noche. Del 19 de diciembre, éramos 5 tipos en la Plaza de Mayo diciendo, che, acá no pasa nada. La gente que salía a laburar, sí. No, salíamos a la reunión, dimos una vuelta por ahí, me voy a Once a tomar el tren para ir a Morón. Estoy caminando para la estación de Once y escucho ruido. Me doy vuelta por Avenida Pueyrredón y veo, yo miro desde la Avenida Pueyrredón como en Corrientes hay gente pasando, ¿viste? Digo, hay una marcha. Y me quedo mirando a decir, cuántos son, ¿viste? Militantes siempre calculando cuántos son. Y van pasando. Y pasaron, escuchá esto, pasaron 5 minutos y no paraba de pasar gente. Dije, bueno, voy a caminar hasta Corrientes voy a ver esta movilización porque son unos cuantos. Hay más de 100.000, voy. Avenida Pueyrredón y Avenida Corrientes, en ese Tenés el cruce contador está ahí. el Abasto, que está como en bajada. Claro. Y entonces yo vi toda la movilización del 19 de diciembre, después del discurso de la Rúa que se acomoda los anteojos con el dedo anular, ¿se acuerdan? Sí. Toda esa movilización impresionante de gente, en la zona esa de Avenida Corrientes que está en bajada, era un río de gente. O sea, la vi toda la gente, no es que vos mirás así en horizontal, ves una cantidad, pero él tenía así en bajada toda la gente. No, acá me sumo, dije. La Te clase juro, dirigente sentí lo de Scalabrini abandonó- Ortiz, sentí que con Scalabrini Ortiz y Jaureche creo que también decían. A Scalabrini Ortiz cuando dijo el tema del espíritu de la tierra, el subsuelo, la patria. Jaureche decía cuando el 17 de Se fue octubre, Scalabrini Ortiz. Jaureche decía, todo lo que nosotros habíamos luchado, hay un montón de gente y yo era nadie ahí. O sea, yo venía de militar, qué sé yo, y de repente hay un montón de gente, yo me subí ahí, sabía que ahí estaba la presencia del espíritu de la historia, y yo te metí ahí, nadie te saludaba, decir, vos estás militando, grande compañero, nada, vamos. Y entonces fuimos a la Plaza de Mayo, después vino la represión en Congreso, todo el Congreso lleno de gente con banderas argentinas colgada de la reja, después nos fuimos a la Plaza de Mayo, pero estoy hablando de miles y miles de personas que no paraban de inundar la Plaza de Mayo. Un loco se sube al mástil, así, se sube al mástil así, como al palo enjabonado, se sube a la punta del mástil y ate una banderita argentina. Estoy hablando de casi 15 metros de alto. Después vino la represión, al otro día vino la represión a las madres, y ahí fue el 20 de diciembre. O sea, el 19 de diciembre fue una gran movilización. El 20 de diciembre fue un proceso insurreccional. Ahora, yo lo que me pregunto es, 17 años después del 20 de diciembre, a los argentinos, ¿no nos estarán faltando huevos? No nos faltan Es huevos. distinto. Es otra cosa. Si nosotros somos Fierro, los Cruz van a venir, porque Fierro crea a Cruz. Cruz no existe. Cruz es producto de la idea de Fierro. Cuando Fierro pelea hasta el final y se encuentra acorralado al sur de la provincia de Buenos Aires, ya no puede escapar, el caballo no le da más. No tiene más fuerza. Está cayendo la tarde. Y hay 7 hombres que vienen a su captura. Fierro se la juega entera porque prefiere morir matando, porque esa es una condición del argentino que a veces no es reconocida por los propios argentinos y que nos la tienen que reconocer los ingleses a falta de argentinos que reconozcan nuestra valentía y coraje. Los ingleses dijeron de los argentinos, de la infantería argentina y de la aviación naval,
They were glorious en Malvinas 82. Los ingleses, nuestro enemigo, dice, los argentinos fueron gloriosos. Nunca la metafísica crea la realidad, que es la acción y el testimonio de pelear hasta el final, de no rendirse, de dar testimonio hasta el último minuto de vida, es lo que hace que Cruz se quiebre y sea Cruz. Es como, como estos policías que en Francia se sacan el casco. Es el momento en donde lo que aparece en el argentino es la vida, es la generación de la vida, es la aparición del milagro argentino, de la vitalidad argentina, y que está en vos lo que querés decir, Martín, es cuando la voluntad está tan decidida a luchar, se crea la materia. Y de repente hasta la policía, pero ¿a qué condiciones materiales ni la chota dejar? Para reprimir, hasta la policía puede llegar a sentir metafísicamente esa voluntad popular. Digo, o vergüenza, aunque sea. Algo vergüenza. Pensando esto, digo, yo veo las imágenes de lo que está pasando en Francia, que ya parece que no es una pelotudez del diésel y esas cosas, sino que no paran de pelear. Y veo cuando los policías se doblegan. Y no digo, bueno, pasa que habrán estudiado más. No. Yo creo que sienten que el pueblo va a fondo. Y cuando un pueblo va a fondo, hasta la policía se da cuenta. Ahora, cuando el pueblo no va a fondo, y eso también se siente. Exactamente. Chicos, 21 horas. La verdad, este debate lo vamos a retomar el año que viene. Pero bueno, va a ser un año heavy, ¿no? ¿Vos decís? Sí. Va a ser un año heavy. Así que... No, va a ser un año electoral. La así conclusión, que muchas cosas es que... Tranquilitos todos, es un año electoral. En paz y amor, paz y bien, decía Francisco. Se discurrió de distintas aristas, digamos, del ser nacional. Se habló mucho de resistir y me parece que Martín tiene algo que proponer más que resistir, ¿no? O sea, hay que resistir, obviamente. Pero yo creo que lo que nos falta a veces es proponer. Hace 500 años que venimos resistiendo. Resistimos a los españoles, después a los hijos de puta adentro, a los ingleses, a los franceses, a todos, y seguimos resistiendo. Va a llegar un momento, y me parece a mí que acá es donde tiene que ser la base del ser nacional que aparezca, digamos, que sea un ser propositivo. Que se mueva el avispero. Exactamente, que sea un ser propositivo. Y yo creo que ahí, en esa proposición, es algo nuevo, digamos que no sabemos qué es seguir para adelante. Uno va creando, ¿no? Y va creando su propia cultura. Y me parece que ahí, digamos, algo con que trabajar. O sea, está muy bien lo pasado, está muy bien resistir, pero me parece a mí que hay que avanzar. Hay que pegar un salto al vacío, no lo sé, pero hay que pegarlo. Esto ha sido Sacan Sol, anteúltimo programa del 2018. Gracias, Martín Ayerro, de la Social 21, candidato a presidente. ¿No? ¿Vas a incurrir o vas a presentar? Nos vamos a presentar. A como dé lugar, como podamos, nos vamos a presentar. Homero Bonafer, mi compañero, el Pájaro Kering, también compañero de acá de Sacan Sol. Lo vamos, obviamente, a encontrar el próximo jueves. Hace 3 capítulos que es el anteúltimo programa. Sí. Este era el último, pero bueno, vamos a agarrar el próximo programa, que vamos a hablar de algo interesantísimo, que es cómo nos espían en las redes sociales, cómo nos espían en los celulares, cómo va a ser la campaña, digamos, del PRO en el año que viene a través de las redes sociales. Telegram, hay que bajarse Telegram. Sí, con un perito informático que es Marcelo Toroc, peronista de ley, y me parece un tipo interesante. Hay muy buenos cuadros. Sí, muy buenos cuadros. Y me parece que eso con eso vamos a cerrar el año 2018 y vamos a tratar de pensar, digamos, cómo transitamos el 2019 hacia una vuelta, digamos, a un gobierno nacional y popular. Carlos, te agradezco mucho que haya venido, la verdad. Lo tenés que aprobar. Tiene algún día. Yo aprobé con 9. ¿No? Sí, claro, sí. Y Anita Zen, que nos vino a acompañar hoy, habló poco, por suerte. Pero muy bien. Habla mucho pero bueno, le vamos a dar... viene porque posiblemente el año que viene va a ser un programa acá, así que va a ir caminando... Viene a caminar los aires radiales. Romina, gracias por toda la imagen. Eugenio Martínez en la operación técnica, Edison Burbano. Y bueno, esa cosa que está ahí que me divierte mucho. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas aquí en Radio H.
Radio H.